¿Por qué? Porque son el resultado de las maneras en que las personas se interrelacionan. Pero a su vez en la exterioridad operan como ¿qué? Como mecanismos de coordinación, como sistemas de señales. ¿Y quién los diseñó? Nadie. ¿Quién los fabricó? Nadie. ¿Quién los pensó? Nadie. Entonces todo esto es fruto de ¿qué? De la evolución. ¿Qué es lo que nos queda fuera de esta manera de ver el orden social? La planificación central, el orden creado, el constructivismo, entendido como esa actividad científica que puede adoptar el hombre de tratar de moldear la sociedad de acuerdo a fines que uno entienda tienen que ver con el interés general o el bien común y que puedan ser encaminados a través de un plan. Todo eso queda fuera de Hayek, queda lejos de Hayek. No entra en la construcción de Hayek. ¿Se entiende acá o no? Más aún. Muchas veces esas normas que son el resultado del obrar humano, pero no del designio humano, que son regularidades de comportamiento que se van aquilatando, que se van amalgamando a lo largo del tiempo y que naturalmente tienen aceptación general y que reciben el atributo de justas, porque por eso es que tienen aceptación general, y que muchos investigadores, con posterioridad incluso a Hayek, han tratado de explicar a partir de la tendencia a la reciprocidad que tienen las personas. La tendencia humana a la reciprocidad, que justamente permite intercambios bilaterales de esta naturaleza que te respeto, me respetás, no te mato, no me matás, te robo, no me robás, te escucho, me escuchás. Las reglas de justicia conmutativas. Porque se conmuta la prestación. Reglas que la propiedad, en el fondo te respeto a vos, te respeto tu propiedad, reglas sobre las que se enanca después el comercio. Y entonces uno dice, bueno, pero el comercio entonces surge de la regla de justicia. Bueno, algunos otros dicen, no, mira, era tal la fuerza irrefrenable de los individuos por mejorar su condición que lanzados a intercambiar, se vieron en la necesidad de encontrar estas reglas de justicia para poder intercambiar con cierta previsibilidad, con cierta estabilidad en el orden, para que cada cual se pueda desentender de la seguridad de su persona y de sus bienes y se pueda poner a producir apuntado a convencer a los demás de que lo que uno produce les sirve a nosotros para poder cambiar. Esas reglas de resto de comportamiento que son justas, por supuesto que además son útiles. Entonces va a estar la discusión eterna si son primero correctas y justas y después útiles, o si porque en realidad hacían falta es que luego se tornaron justas. Si hay concepciones que son utilitaristas, hay concepciones que van a ser, por supuesto, si ustedes quieren, más del sentido de los escoceses, ¿no? Más del sentido de la propiedad de la conducta. Y si ustedes quieren, hasta en algún sentido, podrían hablar hasta de reglas, como Kant habla de reglas. No pudiera entenderlo, pero ahí hay una relación. Es decir, para que haya comercio tiene que haber justicia, sí. Y el comercio refuerza luego la justicia, también. ¿Por qué? Porque cuanto más comercio tenés, más se afianza la norma. ¿Y qué es la norma? Es un proceso evolutivo de prueba y error que necesita las regularidades para que se afiancen y necesita demostrar su utilidad para perdurar. Entonces, más allá del origen de la regla, que lo podemos discutir, la vigencia de la regla está en que esa manera de hacer las cosas es la mejor manera conocida o de hecho la que está comprobada que funciona. Pero no se puede pensar de otra manera que sería un poco mejor. Sí se puede. Pero no en el vacío, sino atendiendo a las circunstancias que reinan, atendiendo a los límites presentes, atendiendo no en el vacío, no en un pizarrón, no de la nada, no de una capacidad anterior a la civilización, sino en concomitancia con el fenómeno civilizatorio, en concomitancia con el proceso social. ¿Acá me explico? ¿O poca cosa?
¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Alguna queja crítica? Una pregunta. Sí. Esto, en la parte de racionalidad limitada, se decía que el individuo siempre está dentro de un grupo. Sí. O sea, que lo condiciona en cierta forma. Sí. Si Bill Gates hubiera nacido, no sé, en Colombia o en otro país, no Sí. sería quien es hoy. No sé. O al inverso, si alguien hubiera nacido con la capacidad de Bill Gates, pero no nació en Estados Unidos. No lo sé, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. O sea, lo que sí estoy seguro es que si Bill Gates hubiera nacido en la jungla de Vietnam, no hubiera sido Bill Gates. Eso yo no tengo duda. No sé si en Colombia o en Estados Unidos, no sé. Complejo, nadie no puede decir, la mente no sabe. No le puedo decir. Pero lo que sí le digo es que si le hubiera pasado que cuando era chico lo llevaron a una excursión a Vietnam y se perdió en la selva y aparece como aparecieron ahora dos la semana pasada. Eso es de 40 años. Estoy seguro que no es lo mismo si fue al MIT que si estuvo no, ahora pero tendría otras inteligencias, por supuesto. Seguro que ve la serpiente de lejos, seguro que sabe cuáles son venenosas, seguro que sabe cuáles plantas son venenosas, seguro que vería de noche adentro de la jungla, seguro que treparía como los monos, seguro que olfatearía mejor que lo que olfatea hoy. Ahora, que tiene que ver el entorno con la persona, no tenga duda. Porque usted vive en el mundo que le toca vivir. Ahora, ¿usted puede salir de eso y cambiarlo? Por supuesto, y cada vez más. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más vivible. ¿Por qué? Porque las reglas de recto comportamiento van haciendo homologables las vidas de los distintos países. Yo digo, bueno, parece usted a ver, busquemos algún lugar donde haya realmente problemas, ¿no? Donde Zimbabue, ahí donde hay problemas. No, vamos mejor a Irán. Sí, Irán es un lugar de problema. Además para usted que es mujer, mucho menos. Entonces, imagínese que va a Irak. ¿Se dan cuenta que ahí están las reglas de recto comportamiento que permiten que usted rescate, conserve su dignidad como persona y su propiedad y tal? Ahora, si usted se va a Corea del Sur, y son muy distintos, tienen los ojitos apagados, las diferentes, es más, son más parecidos a los de Corea del Norte que a nosotros. Tienen los mismos abuelos, hablan el mismo idioma, tienen la misma música. Todo eso depende también de las culturas que tengan los pueblos. Sí, depende, pero fíjese que hay una homologación, ¿eh? En cuanto a la regla de recto comportamiento. Debe haber una universalidad en la Y cada vez se va extendiendo más. Claro. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo. Pero que por supuesto que usted depende del modo en que la educaron su papá, no tenga duda. Usted puede decir, no, pero yo la verdad que eso me marcó de una manera terrible y me daban muchas chivas y me fui de casa temprano. Pero, justamente, o sea, la educación que le dieron la puede haber a usted inclinado para un lado o para el otro, pero que no le fue indiferente, no tenga duda. No tenga duda. Y si usted en la mirada de su mamá o de su papá sabía lo que en su casa se entendía como correcto, no tenga duda. Y que en el grupo de amigos que usted tenía, que del fondo de la escuela que la mandaron y con los que su papá le dejaba que se juntara y tal y cual. Entonces uno, ¿cómo va internalizando esa experiencia? Ese fenómeno no es desnacido, ese fenómeno es un fenómeno. Popper diría un fenómeno del mundo 2. Es súper interesante eso. Ahora, ya que usted lo pone en estos términos, me parece súper interesante porque usted nos lleva a la antropología de Hayek y de los ecosistemas. O sea, Hayek es un economista, pero Hayek no tiene un homo económico como tiene en mente. Es decir, usted cada vez que adopta una teoría para explicar algún fenómeno, usted paga un precio. Porque el fenómeno es tan complejo, tiene tantas variables, que para que a usted le cierre su cabeza le tienen que matar alguna variable. Si no le mata la variable, no cierra. Entonces son tantas las variables que hay en juego en un fenómeno social que vos aproximaste anulando alguna de las variables. Entonces, la potencia de la ciencia económica como método es que nosotros tenemos una caricatura del ser humano, se llama Homo economicus, que es un bicho que tenemos todo adentro de la cabeza, que te dice haz esto que te conviene, haz esto que te conviene, que te permite calcular en frío, entre esto y esto. En economía, la racionalidad es llevar adelante los medios para cumplir los fines. Y en el fondo, ¿cuál es el gran aporte de la economía? Es que todas las personas tenemos un transistor, un chip, un bit o un bicho acá adentro que te dice actúa así, ¿no?
Ahora, eso está en una caricatura. La persona, la racionalidad de cálculo que nosotros tenemos, no explica todas las maneras de comportarnos. No explica todas las maneras. Y no explica todas las cosas que le hacen ruido a la gente en la cabeza. Y no, sí, quédese tranquilo porque dejamos las motivaciones afuera, dejamos los valores afuera, y en el fondo somos máquinas de calcular que en función de todos estos valores decidimos de tal o cual modo. Y más o menos se ajusta. Fíjate que la mayoría de la gente más o menos todo así. Ahora, el primo hermano del Homo economicus es el dicho que los filósofos políticos usan para explicar el contractualismo. ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo se estudia la sociedad? A partir de personas que supuestamente han hecho un acuerdo, un contrato social, en donde cada cual, teniendo en mente sus propias valoraciones, se aviene de miles de formas de contractualismo que hay, y cada pensador tiene una forma distinta de contractualismo, se aviene a participar de una regla que le da un costo a uno para aceptarla y que le permite el beneficio de participar del resultado del orden que esa regla permite. Tendría que hay un cálculo. Bueno, la antropología hayekiana no es prima hermana de esto. Los escoceses no son contractualistas. Es más, se ríen de todos los contractualistas. Hume, especialmente a pie de página, dice, ¿dónde está ese contrato social? ¿Dónde está eso que decía Hobbes que hay un pacto? No existe. ¿Dónde está lo que hablaba Locke? No existe. ¿Qué contrato social? La vida social es un amasijo de experiencias. Muy complejo, plural, que tiene... Si el ser humano es un ser ondulante, vario, profundo, cambiante, el orden social y las interrelaciones humanas van a ser las características que tiene el hombre. Por supuesto que uno puede decir, bueno, pero la persona necesita determinada estabilidad, determinada previsibilidad, determinada habitualidad, determinada certeza, o más o menos, para ir avanzando en su manera de hacer las cosas. Bueno, sí, quiere sacarse la aguja de la espalda, la espada de la espalda de que en qué orden estoy viviendo. Y las reglas hacen eso, o sea, te bajan incertidumbre las reglas. Pero el modo que esa regla se quede no a partir de un contrato, sino a partir de una... que vos me digas después, bueno, pero fíjate que después de haber consumado tales o cuales reglas, fíjate que las que quedan son las más útiles. Ah, ok. Pero que quedan son las más útiles, no es que se generaron a partir de un cálculo de utilidad. Para los escoceses las reglas surgen a partir de un fenómeno de empatía, no de un cálculo. Nunca. Y mucho menos del diseño de un tipo que se va a una atalaya, se pone a pensar y dice, estas son las reglas. ¿Quién es ese? Beham. Bentham, claro. ¿Y cuáles son las reglas de Bentham? Si no esa. O sea, ¿cuál es el utilitarismo bentamita? ¿Qué es? Allá hay un resultado. Y vamos a buscar una manera para llegar a tal resultado. Es nada más distante que la visión de Hayek y la de los escoceses. No, el resultado, va a haber un resultado, pero ese resultado no es teleológico. No sabemos dónde estamos marchando. Esto es fruto de la evolución. Entonces, ese punto es crucial para entender la filosofía de este tipo. ¿No? Entonces, o el modo en que él intenta atrapar el fenómeno. Entonces, la antropología que él emplea, si quiere decir, mirá, al hombre, bueno, esa tradición escocesa es el hombre adentro de un entorno en el que se sociabiliza, en el que se educa. Y vamos un paso más allá. ¿Qué son las reglas? Son regularidades de comportamiento que preservan valores. Valores. ¿Y qué son los valores? El concepto moral. Claro. Pero ¿por qué valen? Entonces, lo que hay va a decir, las reglas surgen en el mundo de la intersubjetividad de los valores, en el mundo de la opinión. La regla no surge en el mundo de la voluntad. Entonces, él se va a encargar de poner a la razón entre el medio del instinto y de la voluntad. Entonces, las reglas no son productos de la voluntad. Y no son tampoco el resultado de la acción instintiva. Es una acción instintiva muy morigerada, gracias a la razón, que permite que la gente termine comportándose
a partir de múltiples adecuaciones entre unos y otros, en alrededor de algo que consideran apropiado, que funciona, y en el fondo porque es correcto, porque la gente lo acepta como justo, porque los sentimientos morales alrededor de esa circunstancia son compartidos, y porque además conviene y es útil, es que se amalgama como nomos. Nomos o derecho o ley de la libertad. No sé si me explico acá. O la voy... ¿Cómo fue la cosa? Las reglas nacen de la intersubjetividad de los valores. En el fondo, para que es un proceso de prueba y error. Si se quiere, un proceso de descubrimiento. Un descubrimiento plural. Tiene que haber más de una persona para que haya una regla. Las personas se tienen que atener las dos a comportarse de una manera recíproca, si se quiere. Pero en el fondo eso vale por muchas razones, pero vale. Y fíjense que toda regla lo que tiene, lo que demarca es un resultado, pero es también el prólogo de lo que sigue. Como le dije, la regla es una exterioridad del sistema, del orden, sale de ese orden, emana del orden, pero luego recondiciona todas las acciones a las que los individuos apenas si se adecúan. Toda regla tiene un incentivo. Cumple la regla, tiene un premio. No cumple la regla, tiene un castigo. Es imperiosa la idea de regla, imaginarse cuál es el premio por cumplir y cuál es el castigo por no cumplir. ¿Y para qué acentúa la regla de esta manera? Para tutelar cierta regularidad de conductas que protegen ¿qué? Valores que morales, que permiten que la convivencia entre personas que bajan de sus pasiones más insociables para aceptar convivir dentro de una concordia, una armonía de sentimientos que es un contrato social. Bueno, sí, salvo porque no tiene en su concepción la forma de un contrato. Pero puede ser. No existió el día del contrato. Pero puede ser, puede ser un cúmulo de cohesión. Sí, Es un cúmulo de cohesión. Y es un cúmulo de cohesión en su familia, en la tribu o en la sociedad extensa. Es algo que vamos a ver cómo van variando los valores y las normas. No llegamos a eso. Pero sí, desde que hay una regla, hay una idea de justicia, siempre hay un vínculo de cohesión, sin duda, porque tiene aceptación general y porque las personas se sienten contenidas en esa regla. Y porque la aceptación de la regla es lo que le da la vigencia a la regla. Cuando la regla pierde aceptación, pierde vigencia. Pero la regla para Hayek es de abajo para arriba. Si ustedes quieren, de adentro hacia, entonces de ninguna manera es. Ni de afuera para adentro, ni de arriba para abajo. Tiene que ser desde abajo, claro. Sí. Porque es que nace de la costumbre de la sociedad, de un Efectivamente. núcleo familiar. Efectivamente. Para poderse controlar entre ellos mismos. Exactamente. Y de ahí sale. Así es. Vamos a ver. Así es. Entonces, ¿a qué le va a rendir culto Hayek? Al hábito, a la tradición, a la costumbre.